Ujú, Quiero pasar al tema de los Ixos, que ujú, se dice que eran asiáticos de origen semita, son de ujú, la 15 dinastía, la dinastía número ujú. 15. Este sería el segundo periodo intermedio, como para ubicarlos. Efecti- efectivamente, Ya. ¿no? Bueno, ¿Quiénes eran los aquí viene Ixos? es toda una historia larga, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurrió? Como les digo, el Reino Medio es un periodo de esplendor cultural impresionante. Es de donde conocemos más bien las narraciones, los cuentos, los poemas y sobre todo filológicamente es cuando el egipcio, el idioma escrito, seguramente también el hablado, ¿no? Digamos que se vuelve el clásico, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el egipcio medio. Es lo que diríamos, pues bueno, básicamente sería como el español de Cervantes, ¿no? Es decir, se puso por escrito un egipcio muy pulcro, un egipcio muy culto, y ese egipcio es el que se va a continuar escribiendo, pues básicamente a lo largo de toda la historia de Egipto, ¿no? Claro, como siempre la lengua y la escritura van variando, ya tenemos, por ejemplo, en el Reino Nuevo se hablaba egipcio nuevo, pero se seguía escribiendo egipcio medio, pues porque, digamos, era el lenguaje culto, ¿no? Entonces, poco a poco, como en cualquier lengua, pues bueno, va afectando, digamos, la escritura. Sí, hubo fenómeno como nosotros, que ya la gente empezaba, ya no escribía con Q, sino con Ks, iban a poner hola, ¿qué hace? Con puras Ks, y uno le saltan los ojos, pero así están escribiendo. Dentro de unos 1000 años probablemente la RAE va a aceptar eso, ¿no? En lugar de que se ponga Q, Q, U, con la K, ¿no? Pero mientras no pase, ese es el idioma culto. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el ámbito político, la dinastía 11, la dinastía 12 y la 13 van a ser dinastías que literalmente van a tener centralizado el poder desde Fayum, pero empieza a ocurrir varias cosas que no sabemos todavía muy bien qué es lo que ocurre. El poder central del faraón empieza a decrecer poco a poco, ¿no? Y entonces vemos que ocurre este fenómeno. Digamos, los reyes locales empiezan a tomar más poder y pues básicamente el Reino Medio, pues no hay un colapso como tal, porque también ha habido esta manera de que, no, pues llega a su fin estrepitosamente. No, vemos que más bien, digamos, el poderío de la Casa Real va disminuyendo y coincide también, eso sí, con la entrada de grupos semíticos que van a entrar por la península del Sinaí y por todo el norte, ¿no? Aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque Egipto desde su fundación, digamos que siempre tuvo esta situación. Incluso en la paleta de Narmer, el documento fundacional del antiguo Egipto, lo que vemos a Narmer es sometiendo, pues esta iconografía muy, muy básica que se va a continuar, está sometiendo a un asiático o una persona que vive en el delta, ¿no? Que, bueno, está invadiendo estas tierras, ¿no? Y está, pues, bueno, causando el caos. Para la mentalidad egipcia también hay que empezar una cosa. El discurso político decía eso. Los extranjeros, cuando entran a Egipto, son el caos. ¿Por qué? Porque entran a destruir, entran a saquear, entran a robar, y por lo tanto, el faraón, uno de sus deberes es mantener al orden en Egipto y expulsar el caos. Entonces, una manera de representarlo fue siempre el faraón golpeando al enemigo, golpeando a los extranjeros para sacarlos, ¿no? Funciona bien en el ámbito mágico, en el ámbito iconográfico, pero sabemos que la realidad no era exactamente así. ¿Por qué? No, también se ha dicho, es que los egipcios eran xenófobos. Pues en realidad no tanto. Es decir, sabemos que entraba y salía gente, eso siempre ha ocurrido, siempre va a ocurrir, ¿no? Pero también hay que pensarlo. Egipto para los vecinos, los circundantes, pues siempre va a ser una joya. ¿Por qué? Porque tienen el río Nilo y sobre todo más en el delta, ¿no? Que van a ser tierras muy fértiles. Literalmente hay ocasiones que tú estás en el delta y parece en serio que estás en medio de la jungla, porque bueno, no se ve el desierto tan abrupto como digamos en el Valle del Nilo, en Asuán, pero entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a tener toda la franja, digamos, del Sinaí, que es bastante, bastante desértica también, y también del lado de Libia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Personas siempre había ahí, ¿no? Y entonces van a ver Egipto, pues básicamente como un vergel, como un lugar donde van a poder, pues, crear a sus familias y todo, continuamente van a estar llegando, y obviamente los egipcios, es un pueblo muy pragmático, van a decir, bueno, adelante, si ustedes viven, trabajan y pagan los impuestos necesarios, no hay ningún problema que puedan estar aquí, ¿no?
traemos a nuestros propios dioses, adelante, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Empezaron a entrar los Hyksos, pero claro, al momento que ven que ya no hay una autoridad central, no hay un control de las fronteras, no hay algo, pues empezaron a entrar pues cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? En este caso, vemos que durante todo este periodo, incluso los Hyksos, el nombre aquí viene también Ixos. Ixos es un nombre, es el nombre, la versión griega en egipcio, se llamaban los Hekahasiut. Hekahasiut, que significan literalmente gobernantes extranjeros, ¿no? En el jeroglífico se ve el determinativo que son las montañas, unas montañitas desérticas, que son justamente las montañas que están rodeando el Valle del Nilo, el valle del Delta del Nilo. Y lo importante, que aquí viene también una cosa, es que se ve el jeroglífico, que es el cetro, que parece un cayado de pastor, ¿no? Ese jeroglífico se lee Heka. Heka significa gobernante, gobierno, ¿no? También ha dado a entender la gente que luego no habla mucho, no lee jeroglíficos, dicen, son los reyes pastores, porque efectivamente ven el báculo, el Heka, y sí, de hecho viene de un cayado de pastor, pero era un signo egipcio que se utilizaba sin ningún problema. Entonces dicen, claro, son los reyes pastores, son los asiáticos, son los extranjeros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Empiezan a entrar por el Sinaí, por el delta del Nilo, y poco a poco empiezan digamos, a asentarse, a hacer diferentes ciudades, y bueno, literalmente se quedan como gobernantes. Es decir, dijeron, bueno, como no hay una autoridad central, no hay un faraón que venga y nos quite de aquí, pues entonces estamos bastante, digamos, a gusto aquí en el delta del Nilo. Poco a poco se fueron expandiendo, y aquí es bien interesante, porque aquí la cultura material, es decir, las excavaciones arqueológicas, muchos de los que han estudiado esto son los austriacos, el Instituto de Arqueología de la Universidad de Viena ha hecho unas cosas maravillosas. Tuvimos la fortuna hace un par de años de tener aquí en México, vino una de las integrantes de la misión y que ha trabajado con Vitak, que es uno de los, digamos, principales que ha trabajado en Avaris y en Tanis, Avaris Tanis, y se han encontrado que realmente fue un periodo muy próspero. Es decir, ellos estaban, digamos, encaminados más hacia la zona de Levante y literalmente hicieron que las redes de comercio y que las redes culturales, digamos, se expandieran mucho más. Claro, esto no les gustó a todos los egipcios, ¿no? Los egipcios, sabemos que los que viven en la zona del delta, pues obviamente muchos se quedaron ahí, y digamos que convivieron egipcios con Hyksos, ¿no? Y no hubo ningún problema. El problema más bien vino después con los reyes que estaban más en el sur, ¿no? Que eso también, mucha de la información que tenemos de los Hyksos y la forma, la mentalidad de verlo, es de un periodo posterior, que literalmente hubo una especie de, literalmente fue un fervor nacionalista, y pues literalmente los Hyksos sirvieron como digamos, como expiación de muchas de las cosas que estaban ocurriendo. Pero es como vuelvo a lo mismo, es una retórica, digamos, estatal, y que va mucho de la mano. En este caso, fíjense, muy interesante, en la parte bíblica, digamos, si es que la podemos tomar como histórica, que también siempre recuerden, la Biblia hay que tomarla muy, muy de las pinzas, no es exactamente histórica, pero probablemente la historia de José ocurrió en esta época, en la época de los Hyksos, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué? Fíjense, hay una cosa también, dice muy interesante, también en la narración de José, dicen, entonces, enumera todas las genealogías, y dicen, bajó a Egipto. Entonces es muy común que en la Biblia siempre dice, entonces bajó a Egipto. Y sí, efectivamente dice que bajaron. ¿Por qué? Y recuerden dónde decía que vivían José y vivían, toda, digamos, la tribu, todos los parientes, vivían en lo que se conoce como la tierra de Gosén. La tierra de Gosén todavía no está muy bien delimitada, pero la tierra de Gosén, más que ubicarla digamos, en lo que sería Palestina, más bien era parte del delta del Nilo. Gosén está en un mapa lo van a ver, está ahí puesto con pluma, en un seminario estuvimos trabajando eso, pero por las menciones que hace, o sea, Gosén
no estaba en Palestina, en Israel, estaba en Egipto. Y entonces, bueno, básicamente era la parte que unía el delta, digamos, del lado derecho, del lado oriental, y parte del Sinaí. Que ojo, también sabemos que desde el reino antiguo ya existían semitas viviendo en la península del Sinaí. Es decir, eran personas que trabajaban, digamos, para los propios egipcios. Eran los mineros que estaban trabajando para extraer la turquesa de las minas del Sinaí, ¿no? Entonces, aquí viene una cosa interesante, o sea, semitas siempre hubo, o sea, semitas siempre hubo y hay en el norte de Egipto, pero hasta el momento del segundo periodo intermedio es cuando, por así decirlo, se conforman como una entidad política aparte y toman para sí la posesión de la tierra. Y Avaris sería la capital de los Ixos. Exacto, bueno, aquí también, ojo, los Ixos como tal no conformaron nunca digamos, un reino, un imperio. Eran simplemente digamos, cada localidad. Parece que, bueno, por eso es tan complicada la historia, porque tenemos muchísimos nombres de reyes Ixos inscritos en escarabeos egipcios, o sea, en los escarabeos están inscritos, y exactamente, Avaris sería, digamos, como la capital de lo que sería, digamos, como se hizo una especie de confederación y al mismo tiempo como la capital, digamos, del reino Ixo más fuerte, ¿no? Entonces, Avaris, que después la vamos a conocer como Tanis, es la misma ciudad, literalmente, bueno, fue un enclave muy importante porque, pues, básicamente, digamos, desde ahí mandaban los Ixos. Ok.